En este nuevo ejercicio de campo eléctrico vamos a ver una resolución utilizando en este caso vectores. Es demasiado sencillo. El ejercicio nos plantea lo siguiente y nos dice precisamente que determina la magnitud de la intensidad del campo eléctrico en el punto P, originado por las cargas puntuales Q sub 1 igual a 7 microcoulombs, Q sub 2 igual a menos 5 microcoulombs y Q sub 3 que es igual a menos 8 microcoulombs, distribuidos de la manera siguiente. Estos ejercicios nos van a proporcionar en este caso un pequeño diagrama. Este es el diagrama que nosotros tenemos. En este diagrama nosotros encontramos aquí precisamente lo que sería el punto P. Este sería nuestro punto P. Y sobre ese punto P nosotros queremos conocer cuál es la intensidad de campo eléctrico que hay aquí, en este punto. Vemos que está situada una carga hacia la izquierda, una carga Q2. En la parte de arriba tenemos una carga sub 1 y en la parte de abajo tenemos una carga sub 3. En este caso nos dan ciertas dimensiones en el propio diagrama que son necesarias para hacer los cálculos correspondientes. Entonces, lo que vamos a realizar en este caso de forma inicial es, como siempre, lo que son los datos. Los datos planteados, Q sub 1 es igual a 7 microcoulombs, ya sabemos que lo tenemos que poner, en este caso en 7 por 10 a la menos 6 coulombs. En el caso precisamente de Q sub 2 va a ser igual a menos 5 microcoulombs. La carga eléctrica sería precisamente 10 a la menos 6, ya sabes aquí qué hacer. Y en este caso aquí tendríamos nosotros también menos 8 por 10 a la menos 6 coulombs. Solamente tenemos una distancia conocida, que es del punto P a Q sub 2, que es igual a 14 centímetros, pero las otras las vamos a tener que calcular. Esto va a ser demasiado sencillo utilizando en este caso una serie de triángulos, ¿sí? Ahora, veamos lo que corresponde a lo que sería un pequeño diagrama de cuerpo libre. Vamos a establecer un pequeño diagrama de cuerpo libre donde el punto P lo vamos a colocar presente en la parte en medio de lo que sería un plano cartesiano. Nos damos cuenta que hacia la izquierda tenemos una carga Q sub 2. En este caso la voy a señalar aquí. Esta va a ser precisamente Q sub 2. Y que como tú ya sabes, con respecto a lo que implica las cargas vectoriales en campo eléctrico, pues nosotros sabemos que una carga, en este caso negativa, tiene un sentido de entrada. Es decir, que aquí lo que tenemos que señalar vectorialmente sería un vector que va a ir hacia adentro. Es decir, que va a hacer una forma de atracción, por decirlo de una manera. Pero con respecto a lo que sería esta carga, la carga precisamente que se encuentra en la parte de arriba, que no es otra más que Q sub 1, esta carga Q sub 1 nosotros vemos que es positiva. Esta sería la carga Q sub 1. Y esa carga positiva va a tener precisamente un sentido de entrada, de salida. Es decir, que nosotros tendríamos precisamente una salida al respecto. En consecuencia, vectorialmente, por propiedad de los vectores libres, lo vamos en este caso a llevar en esa misma, en este mismo sentido, pero en diferente dirección, lo llevaríamos hacia abajo. Finalmente no estoy afectando absolutamente nada y solamente trasladamos nuevamente, en este caso, aquí lo que nosotros tendríamos, este valor con respecto a lo que sería Q sub 1 y lo dejaríamos en un sentido ahora hacia abajo porque tenemos en este caso un campo eléctrico de salida. Aquí tendríamos precisamente Q sub 1. Con respecto a lo que sería precisamente en este caso la última carga que corresponde a Q sub 3, esta que tenemos aquí que sería Q sub 3, pues me doy cuenta precisamente que está ubicada en la parte de abajo, en el cuarto cuadrante, y que finalmente, como lo hicimos precisamente con Q sub 2, lleva una zona de entrada, es decir, vamos a permitir la entrada del campo eléctrico. Y lo señalamos. Ahora ya tengo un diagrama de cuerpo libre donde ya tengo aquí en este caso unas dimensiones. Las dimensiones pues podrían ser exactamente las mismas. ¿En qué sentido? En que por ejemplo en este caso este ángulo que yo tengo aquí, si lo considero precisamente como alfa, pues lo voy a volver a tener en este caso aquí como un alfa prima, ¿sí? Y lo que corresponde por ejemplo en el lado de lo que tendríamos aquí con Q sub 3, pues podríamos llegar a tener aquí un ángulo beta, ¿sí?
que va a ser necesario para obtener lo que serían estas distancias. En el siguiente paso lo que vamos a hacer es el cálculo de los campos eléctricos de cada uno de ellos, en este caso. Y lo que nosotros tendríamos sería el primer campo eléctrico, de acuerdo a lo que tendríamos con la carga sub 1, Q sub 1, que tiene un valor precisamente de 7 microcoulombs, en este caso, y la parte de las distancias. ¿Por qué tengo esta parte de las distancias aquí abajo? Bueno, esto, como lo vimos en los temas anteriores, vamos a tener con respecto a lo que sería este primer diagrama, pues yo tengo aquí una dimensión y aquí tengo otra. Así tengo un triángulo rectángulo, donde si aquí yo tengo precisamente una distancia total de 20 centímetros, la mitad pues en este caso serían precisamente los 10 centímetros. En consecuencia, por ejemplo, hay una distancia desde Q sub 2 en un momento dado hasta finalizar con Q sub 1 en una línea completamente precisamente que varía en el eje de las X de 30 centímetros. Si la distancia del punto P a Q sub 2 es igual a 14 y del punto P, en este caso a Q sub 3 es igual a 10, si lo sumamos tendríamos 26. Si el total de la distancia en este caso es 30, pues la diferencia que nosotros llegaríamos a tener en este caso sería precisamente aquí 6 centímetros. Si yo sumo estos 6 centímetros con los 10, pues entonces tendríamos en este caso 16 centímetros. Tengo un triángulo rectángulo en un momento dado con un cateto igual precisamente de 10 centímetros. Con respecto a este ángulo de aquí sería su cateto, en este caso opuesto, y un cateto adyacente igual a 16 centímetros. Por lo tanto, en este caso, pues nosotros tendríamos precisamente la resolución de una hipotenusa. Esa hipotenusa con un cateto de 16 y otro de 10, en este caso elevado al cuadrado, y podríamos obtener entonces ya la distancia. Puedo calcular entonces ya con la calculadora, en base a esta resolución, lo siguiente. Abrimos precisamente lenguaje matemático, 9 exponente a la 9, lo voy a multiplicar por 7 exponente, en este caso a la menos 6, y lo vamos a dividir entre lo que sería, primero abro un paréntesis, después la raíz cuadrada, y ahora colocamos 0.16 que vale un cateto, lo elevo al cuadrado, más 0.10 que vale el segundo cateto, también elevado al cuadrado, y me salgo precisamente para elevar todo esto al cuadrado. La cantidad en el número va a ser demasiado grande, en este caso, y nosotros tendríamos un resultado cercano a 1.000.000, lo que tendríamos nosotros aquí sería que esto sería igual a 1.769.662.92, en este caso, Newton sobre Coulomb. Lo que podemos observar que este cuadrado se elimina con este Coulomb de arriba. Aquí, como se suman los metros que van a estar elevados al cuadrado, pues no pasa nada con la unidad. Finalmente vamos a tener metros cuadrados sobre metros cuadrados, pues se van a eliminar y me queda Newton sobre Coulomb, ¿sí? Ahora, lo importante en esto es que no vamos a manejar con cantidades tan grandes. Vamos a llevarlo a una expresión de notación científica. En esa expresión de notación científica, lo que nosotros tendríamos, esto va a ser igual a 1.77, en este caso, mega Newton sobre Coulomb. Y ese es el resultado que nosotros vamos a emplear. Ya tenemos el segundo resultado, donde vamos a tener 2.295.918.37 Newton sobre Coulomb. Bueno, llevamos el punto decimal, precisamente en este caso lo recorremos y tendríamos 6 espacios. 6 espacios corresponde a mega, y por lo tanto tendríamos menos 2.30. ¿Por qué? Porque vamos a redondear con la tercera cifra decimal, menos 2.30 mega Newton sobre Coulomb. Lo que correspondería precisamente a la última fuerza, en un momento dado donde también tendríamos precisamente la resolución de un triángulo rectángulo, y en este caso pues es mucho más sencillo. ¿Por qué es mucho más sencillo? Porque si nosotros observamos precisamente que aquí nosotros tendríamos 10 centímetros y acá vamos a tener 10 centímetros igual, porque de acuerdo al diagrama original, aumentado, tenemos una distancia total de 20 dividido entre 2 sería 10 centímetros, pues en este caso lo que tendríamos precisamente